Bien, el día de hoy la noticia ha estado centrada en lo que ha ocurrido en Hong Kong. Miles de personas ingresaron violentamente al Parlamento de esa zona autónoma de China, con las consecuencias que vamos a revisar en nuestro informe internacional. Florencia Vía. ¿Cómo estás, Florencia? Así es, muy buenas tardes, Cata, José, muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y justamente comenzamos revisando la compleja situación que se está viviendo en estos momentos en Hong Kong, luego que miles de manifestantes, en su mayoría jóvenes, ingresaron a la fuerza a la sede del Parlamento y destrozaron gran parte de la sede principal de este edificio. Como vemos, los jóvenes primero lograron levantar una barrera metálica que estaba a las afueras del Parlamento, luego se enfrentaron con las fuerzas de la policía que les lanzaron gases lacrimógenos, y todo esto se trata de manifestantes antigobierno que, además de utilizar obviamente la violencia, como vemos en las imágenes, para poder ingresar a este edificio, una vez adentro pintaron varios grafitis en las paredes y desplegaron también algo bastante particular, una bandera de la época colonial británica justamente en el podio. Ahora, todo esto ocurrió mientras que en el centro de la ciudad se estaban realizando varias marchas pacíficas, eso sí, a favor de la democracia y en contra del gobierno autónomo en el aniversario número 22 del traspaso de la soberanía de la antigua colonia británica a China. Hay que recordar que estas manifestaciones también forman parte de una serie de protestas contra un polémico proyecto de ley de extradición que tenía como objetivo permitir ciertas extradiciones a la China continental, considerando que Hong Kong no tiene acuerdos de extradición con todos los países. Esto porque denuncian que este proyecto iba a ser utilizado de alguna manera para perseguir opositores al gobierno chino y que iba de alguna manera a reforzar el control a Hong Kong por parte de la China continental. Sí, el proyecto surgió porque hubo un crimen de una muchacha a manos de un hombre que se escapó primero a Taipei y de Taipei viajó a Hong Kong y hubo todo un tremendo problema jurídico para poder extraditarlo a China. De hecho, no sé si habrá sido devuelto a las autoridades chinas y de ahí comenzó a elaborarse esto. Ahora, ha habido varias intervenciones, esta es la más grave, digamos, pero ha habido varias intervenciones en el Parlamento colgando la bandera colonial británica, que es una señal de lo que muchos hongkoneses esperan. El año ya 2047, fíjate tú, el 2047 China puede dejar de respetar los acuerdos que tiene con el Reino Unido y restringir de alguna manera la soberanía de Hong Kong. Claro, hay que recordar también que estamos hablando de una ex colonia británica que pasó a ser parte de China recién en 1997 y que se rige bajo el principio de un país, dos sistemas, que de alguna manera le permite tener ciertas libertades, como por ejemplo la independencia judicial, que es justamente lo que temen perder en el caso que se promulgue esta polémica ley de extradición. Bien, y ahora nos vamos a Corea del Norte, luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahí lo vemos, hizo historia y cruzó a territorio norcoreano y además acompañó a quien también vemos en las imágenes, al líder de ese país, Kim Jong-un, más o menos unos 10 metros antes de regresar a la frontera con Corea del Sur. 20 pasos dicen que dio. 20 pasos, 10 metros, claro, dependiendo de quién, si son de Trump o de Kim Jong-un, porque uno es bastante más alto que el otro, pero bueno, eso podría ser relativo. Variable. Bueno, se trata, eso sí, como sea, si fueron 20 pasos o lo que sea, de un gesto sumamente importante, porque además de convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en pisar suelo norcoreano, se trata de un gesto histórico que obviamente va a rebajar las tensiones entre ambos países. Ahora, si bien Trump en Japón había invitado a Kim Jong-un a reunirse con él en la zona desmilitarizada para, él decía, shake hands, darse la mano, y para intentar activar estas estancadas negociaciones con el tema del desarme nuclear, la verdad es que cruzara al otro lado fue completamente sorpresivo y por eso es que causó tanto furor por parte de la prensa, que se volvió de alguna manera como media loca porque empezaron a tratar de obtener, obviamente, esta foto que iba a ser histórica. Además, hay que recordar la importancia de este lugar porque la zona desmilitarizada es la emblemática zona que separa las dos Coreas desde el final de la guerra de las Coreas que se originó entre 1950 y 1953. Y en ese lugar ambos líderes posaron, como veíamos en las imágenes, para los fotógrafos y es donde fue firmado el armisticio de 1953 y además donde Trump aseguró que estaba orgulloso de haber cruzado. Como no, se le encantaría haber marcado la historia por haber sido el primer presidente en cruzar. Y está en campaña. Está en campaña, además. Y por otro lado también Kim Jong-un dijo esperar superar los obstáculos gracias a su maravillosa relación con el presidente Trump.
Y acá, bueno, lo más importante, además obviamente de este gesto histórico, es que se trata de un encuentro que podría reactivar las negociaciones entre Washington y Pyongyang, obviamente sobre el desarme nuclear de la península, considerando que desde el primer encuentro, que fue hace ya un año en Singapur, y el segundo encuentro, que fue en febrero en Vietnam, la verdad es que no se ha avanzado mucho. Bien, ya nos vamos a Irán, luego que el régimen de ese país se confirmó que superaron el límite autorizado de uranio enriquecido que fue establecido en el acuerdo nuclear en el año 2015. Fue el propio canciller Mohammad Javad Zarif quien anunció que Teherán superó este lunes el límite de la reserva de 300 kilos de uranio, algo que durante la mañana además fue confirmado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el encargado justamente de verificar la aplicación por parte de Irán sobre este acuerdo internacional. Todo esto luego que las autoridades aseguraron que la verdad es que ellos ya no estaban obligados a respetar este límite, considerando que Estados Unidos se retiró de manera unilateralmente del acuerdo en mayo del año pasado. El tema es que con esta violación del pacto se van a debilitar obviamente aún más el acuerdo con las grandes potencias, cuyo objetivo es garantizar justamente que el programa nuclear iraní sea estrictamente pacífico. Y ahora, ¿en qué consiste el programa atómico de Irán? Bueno, lo vamos a pasar a revisar en nuestro wall. Acá, perfecto. Bueno, el programa atómico de Irán comenzó en los años 50, comenzó su programa con el Shah en la década de los 50 y ojo, porque lo hizo con la ayuda de Estados Unidos, algo que ahora claramente llama mucho la atención. Se detuvo, eso sí, en 1979 durante la revolución, que recordemos, lo conversábamos el otro día también, la toma de la embajada de Estados Unidos. Hasta que en el año 2000 se reveló un programa clandestino, lo que claramente, de enriquecimiento de uranio, obviamente, que claramente despertó la preocupación por parte de la comunidad internacional porque decían cuál es realmente el objetivo de Irán al ser clandestino. Pasemos ahora a al siguiente wall. Por lo tanto, en el año 2013 comenzaron ya las negociaciones entre Irán y los países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que recordemos son 5, son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, Rusia, más Alemania en este caso. Y en el 2015 finalmente se logró, 2 años después de conversaciones, se logró este acuerdo nuclear hasta que en el año 2018 presidente Trump decidió retirarse del acuerdo. Y solamente ya para ir como dejando en claro qué es lo que busca tanto Estados Unidos como Irán. Por el lado de Estados Unidos quiere evitar que Irán finalmente pueda construir alguna vez en su historia el arma nuclear, mientras que Irán busca que se le levanten las sanciones económicas en su contra porque dicen que está ahogando su economía. Ahora, ¿qué hace con el uranio que sobra? Tiene que también interceder la Unión Europea para ver dónde lo vende, pero si es que lo vende y quién se lo compra. Había conversaciones en Viena, entiendo, ¿no? Hay conversaciones, pero no se ha llegado a ninguna conclusión. Como que el todavía. resto de los firmantes, porque Estados Unidos es un firmante, Sí, está Irán y hay otros países que están velando por la permanencia del acuerdo. Y uno dice, bueno, se retira Estados Unidos, pero Francia, Alemania, el Reino Unido podrán eventualmente a lo mejor convencer a Irán de que modere su posición. Bueno, y por eso se habían reunido en Austria. Irán les dio hasta el 7 de julio, les dio hasta el próximo lunes, creo que es, y si no iba a aumentar más. ¿Ah? Hasta este domingo. Hasta este domingo, pero claro, hasta este domingo, y si no iba a aumentar aún más el porcentaje, que era de 3,67%. Perfecto. Bien, y ahora nos vamos a Argentina, luego que al menos 13 personas murieron y otras 45 han resultado heridas tras un grave accidente en la provincia de Tucumán. Según las autoridades locales, un bus turístico se volcó cuando tomó una curva en medio de una espesa neblina y en su interior, lamentablemente, viajaba un grupo de la tercera edad. Ahora, el bus partió la noche de ayer desde la provincia de Mendoza y tenía como destino llegar a las termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, que es un destino bastante turístico para la gente que no lo conoce, de aguas termales, que es sumamente popular justamente en esta época del año, en invierno. En el lugar, por el momento, se encuentran trabajando cerca de 30 ambulancias, policías y también personal de bomberos, lamentablemente tratando de retirar los cuerpos de los fallecidos que siguen atrapados todavía en este bus. Y en cuanto a los heridos, fueron trasladados al Hospital de la Madrid, que queda a 1 kilómetro del lugar del accidente, y también a otros centros hospitalarios de la zona. Bien, y ahora nos vamos a Venezuela, luego que, bueno, ahí lo vemos, el presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, anunció a través de su cuenta de Twitter que estaba indignado tras el asesinato y tortura del capitán Rafael Acosta.
Guaidó dijo que no habían palabras para describir este terrible hecho y aseguró que ya establecieron contacto con la familia de este capitán, con la comisión también de la ONU en Venezuela y que elevaron incluso esta denuncia a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Luego mandó también un mensaje a los militares a quienes se recordó que no están solos y que va a haber justicia por la muerte de este capitán. Y ahora respecto a Rafael Acosta, él fue detenido el viernes pasado acusado de un supuesto golpe de Estado el 26 de junio. El tema es que según la oposición fue torturado hasta morir. Razón por la que los gobiernos que integran el Grupo de Lima, al que, ojo, también pertenece Chile, condenaron el asesinato del militar y repudiaron las continuas prácticas de detenciones arbitrarias y torturas a los que el régimen ilegítimo, dijeron, de Nicolás Maduro somete a quienes consideran como opositores de Nicolás Maduro. Sí, porque él habría muerto a partir de varias sesiones de tortura, digamos, es como una ejecución extrajudicial. Dentro del informe original, la expresidenta Bachelet y su equipo de avanzada ya habían hecho referencia a una serie de ejecuciones extrajudiciales de las cuales el gobierno de Maduro no se ha hecho cargo, pero cuando uno conversa con la oposición venezolana, o parte de ella al menos, y también con organismos de la sociedad civil, algunas organizaciones no gubernamentales, te dicen que de todo, digamos, de todos los problemas que tiene el régimen y las restricciones de libertad, las ejecuciones extrajudiciales es de lo más preocupante, porque la verdad es que ahí no hay juicio de por medio, no hay ni una... Son prácticamente desapariciones forzadas, digamos. Así lo plantea al menos el documento ONU. Claro, y de hecho le hicieron un llamado justamente también a la alta comisionada para que por favor sus palabras de que acaben estas detenciones arbitrarias y también ejecuciones extrajudiciales, que no se quede solo en palabras. Exacto. Bien, y ahora seguimos en Europa luego que al menos 10 personas han muerto tras la ola de calor que azota a ese continente desde hace ya 8 días seguidos. Las muertes se registraron tanto en Italia, en España y también en Francia debido a un golpe de calor, por lo que las autoridades se pidieron que por favor la gente tome las precauciones, ir a refrescarse a las playas, a las piletas, a las plazas, hidratarse, no exponerse mucho al sol y también usar mucho protector solar. Todo esto considerando que durante el fin de semana se alcanzaron temperaturas récord en varios países, como por ejemplo al sur de Francia, se encuentran en bajo alerta roja tras alcanzar la máxima histórica de 46 grados, mientras que en España superaron los 40 grados. Razón por la que muchos colegios suspendieron las clases y las autoridades también crearon alguna especie que son como los refugios frescos, sobre todo para la tercera edad, que consistían en ventiladores para los abuelitos, también mantener los pies bien helados para que no fueran a tener un colapso por el tema del calor. También instalaron cientos de fuentes de agua adicionales en todas las plazas públicas para que la gente pudiera ir a refrescarse también un poco. Todo esto, y no es de exagerado porque no quieren que se repita lo que ocurrió con la devastadora ola de calor, recordemos, en el año 2003, donde murieron al menos 15.000 personas en Francia. El tema es que además se han producido varios incendios, sobre todo en España, aumentando obviamente los ya altos índices de contaminación. ¿Y a qué se debe todo esto? Se trata de una ola de calor que en este caso está asociada a una intrusión poco común de un aire cálido del desierto del Sahara. O sea, imagínate el calorcito que puede haber en estos momentos en las playas de Barcelona, en todo lo que está toda la costa sur de azul Francia, sí. y todo lo que bordea el Mediterráneo. Qué lata la Costa Azul. Pucha. Pero con 46 grados, Cata, no puedes ni estar en la playa porque la Costa Azul, está ahí en el agua y es como estar en el Caribe. Gran parte de la costa italiana. Una maravilla. Ya bueno. Están de vacaciones por lo menos. Gracias, No, padre, de repente, vacaciones. Pero bien. Yo me asfixio a veces en Niza, me viene una cosa así como... Ya, vamos a una pausa. Así como que te juro que en Niza me asfixio.